de hace ahora un año. Pendientes de todo esto, vamos con el análisis. Pablo García, de Ibacons Alfa Value. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, por un lado tenemos a Telefónica, que es por donde vamos a empezar, y por el otro, la rebaja de la deuda estadounidense. Nos vamos primero con la bolsa española, con esa cesión de 7 puntos porcentuales para la Teleco a cierre de sesión. Vodafone y 1&1 anuncian una alianza, mientras que Telefónica Deutschland se defiende y dice que tiene todavía obligaciones contractuales, al menos hasta el primer semestre de 2025. ¿Justificada esta oleada de ventas? Bueno, la verdad es que hoy el día no era el mejor para anunciar esta noticia, ¿no? Y este 7% quizás se nos antoje un poco agresivo, pero Vodafone tenía que mover ficha, ¿no? Yo creo que es más un acuerdo que había que apuntar a Vodafone que quizá lo que perjudica a Telefónica. Pero como bien habéis apuntado, tenemos un contrato hasta 2025, con lo cual, a priori, las obligaciones contractuales deberían cumplirse. Vamos a ver en qué consiste este acuerdo, ¿no? Pero, bueno, no son buenas noticias, ¿no? Y Alemania es uno de los mercados más importantes para Telefónica, ¿no? El grupo local, 1&1, estaba claro que tenía que hacer algún movimiento y Vodafone estaba necesitado de esos acuerdos, ¿no? O sea que entendemos por ese lado el acuerdo entre la alemana y la británica y desde luego a Telefónica pues la pone en una situación un poquito más comprometida. En cualquier caso, vamos a ver cómo mueve ficha también Telefónica, ¿no? A través de Telefónica Deutschland, ¿no? Nuestra recomendación sigue siendo positiva, ¿no? Y el potencial es todavía muy importante, pero insisto, el sector teleco lo estaba haciendo mal, los resultados no han sido bien acogidos por el mercado y encima con estas fuertes caídas de ayer y hoy, pues es normal que haya habido un poco quizá de mayor corriente vendedora. En cualquier caso, ¿se pone en peligro una pata importante del negocio para Telefónica como es Alemania o simplemente es una noticia que, si bien no termina de ser anecdótica por la reacción del mercado, sí que puede ser de menor calibre a largo plazo? Bueno, es uno de los grandes clientes mayoristas de Telefónica, 1&1, no lo vemos, es decir, es un duro golpe, es cierto, pero bueno, digamos que el buen hacer de Telefónica en Alemania no está en entredicho. Insisto que es más un movimiento por parte de Vodafone necesitado y por parte de 1&1. Entonces, bueno, pierdes un cliente importante, pero insisto que, digamos, el efecto en las cuentas será a partir de 2025, con lo cual Telefónica tiene tiempo para reaccionar. Estamos hablando todavía de 2 años. Bueno, el mercado hoy reacciona a esta rebaja de la calificación crediticia por parte de Fitch a Estados Unidos, esa triple A que se la arrebata. No sé si la reacción está siendo demasiado exagerada con ese VIX disparándose por encima de los 15 puntos, mientras el S&P, el Nasdaq 100 sobre todo, registran caídas, en el caso de los tecnológicos, superiores a los 2 puntos. Claro, yo no sé si es una excusa o un jarro de agua fría. Esta decisión de Fitch que ha tenido críticas por todos los lados, ¿no? Por supuesto, Janet Yellen, que ya lo había dicho, y también Jared Bernstein. Pero, oiga, vamos a ver, no saquemos los pies del tiesto. Estamos hablando de que pasas de matrícula de honor a sobresaliente. Estás pasando de triple A a doble A positivo. ¿Y por qué no se le dijo lo mismo cuando Standard & Poor's bajó el rating también de Estados Unidos? Es más, las explicaciones de Fitch son bastante más que razonables. Es decir, póngase las pilas con esa deuda tan sumamente desbancada, con el conflicto siempre que hemos tenido entre demócratas y republicanos, bastante absurdo, con el tema del techo de la deuda. Es decir, lo que está diciendo la agencia de calificación crediticia es bastante razonable. Otra cosa es que no nos guste. Entonces, bueno, pues habrá que hacer algún cambio. Pero no, insisto que estamos hablando de un triple A un doble A positivo, ¿no? Pero bueno, el movimiento obviamente no va a gustar a la secretaria del Tesoro o al economista jefe de la Casa Blanca, pero las explicaciones son bastante sensatas. Hemos leído el informe, lo hemos puesto hoy en el diario de mercados de Ibacons Alfa Value, y bueno, pues entendiendo lo que están comentando. Es que el tema de la deuda sobre el PIB que están consiguiendo, sobre todo países como Japón, Estados Unidos y también incluso ya la Unión Europea, están desorbitados y están subiendo los tipos de forma tan clara, pues es normal que tu capacidad de pago es muy baja. Fíjate
Yo le explicaba, me acuerdo hace mucho tiempo, a mi madre cuando en 2011 llegábamos al 7% en España y me decía, he escuchado por la tele que España tiene un rating o una solvencia peor que algún país africano en concreto, ¿no? Y yo le explicaba a mi madre, es que no es la riqueza que tiene un país, sino la riqueza, sus ingresos respecto a sus gastos. Es decir, si usted gana 10.000 euros de nómina, pero tiene unos gastos y unas deudas de 11.000, usted tiene un menos 1.000. Y si yo gano 3.000 y tengo gastos de 1.000, tengo un más 2.000. ¿Quién piensa que me devolvería antes la deuda? Pues posiblemente el que tiene una situación de caja neta mucho mejor. Pues esto es un poco lo que analizan las compañías, ¿no? Así que no están en tela de juicio, digamos, la solvencia con un doble A positivo, ni la capacidad de pago, pero sí es cierto que el camino en los últimos años no ha sido el idóneo, ¿no? Yo creo que esa es la crítica que tenemos que mirar un poco y dejar de mirarnos el ombligo y criticarlo como que esto es una estupidez, sino mejorar esas recomendaciones que ha hecho la agencia de calificación, como hizo en su momento Standard & Poor's. Al fin y al cabo, solo es Moody's la que mantiene el triple A de 3 grandes agencias de rating. Bueno, el caso es que el bono a 10 años está en máximos desde noviembre del 22, no hace tantos meses, bien es verdad, pero bueno, es una cota esa del 4,2 en rentabilidades que llama la atención. Y entre medias, no sé si es que convergen todos los asuntos en la misma jornada, porque el Tesoro se ha conocido que va a impulsar la emisión de nueva deuda a largo plazo en el trimestre con una emisión de 103.000 millones de dólares. ¿Hasta qué punto esta cascada que se viene de papel al mercado también va a tener un efecto contraproducente para la situación que veníamos viviendo hasta ahora? A ver, el mercado absorbe muy bien la deuda norteamericana. Insisto que no hay que sacar los pies del tiesto con esta decisión de Fitch, que es más que nada es una llamada de atención. Mientras que los japoneses, americanos, chinos siguen comprando deuda norteamericana, no debe haber problema. Pero los tipos están donde están. La teoría de paridad de tipo de cambio que tenemos entre el euro y el dólar. Es decir, bueno, y yo no estoy hablando de un credit crunch y que tengamos una situación comprometida, pero los niveles de deuda son muy elevados y el precio de esa deuda está subiendo. Entonces la situación empieza a ser un poquito más complicada. Nadie vio venir, nadie suele ver venir los credit crunch o las crisis de deuda, pero cuando te endeudas fuerte y cuando el precio de tu deuda sube, pues las situaciones son más complicadas y eso lo vamos a ver en muchas empresas y vamos a ver cómo la mora sube, los NPL famosos van a subir sí o sí con una situación como la actual. Otra cosa es que haya un soft landing y que podamos reconducir la situación, pero está claro que la capacidad de pago del Estado, de las administraciones públicas y, por supuesto, de empresas y economías domésticas, pues va a ser menor, lo que comentábamos antes, de cuánto ganamos, cuánto nos gastamos, y la economía norteamericana ha seguido expandiendo, digamos, ese nivel de deuda que es el que ha criticado Fitch. Bueno, y luego está un dato, unos resultados que me ha llamado la atención por el sector al que son, que si no tengo mal entendido es usted asiduo al de los automóviles. Ferrari ha elevado beneficios con menos entregas. ¿Hasta qué punto se está disparando este segmento de los automóviles de lujo? Bueno, suele ser mucho más resistente, evidente, ¿no? Los ricos lloran, pero menos, ¿no? Pero en este caso, Ferrari ha caído un 0,31 hoy, ¿no? Las ventas han subido un Sí. 14,1%, ha habido nuevos modelos muy, muy interesantes y el EBITDA justo ha subido un 31,9% hasta 589 millones de euros. Es decir, que no podemos catalogar como que los resultados han sido malos en absoluto. Incluso el BPA diluido ha superado las estimaciones y han mejorado incluso las guías para el 2023. Pero ojo, el caso de Ferrari o dentro de Volkswagen, Lamborghini o Bugatti o Aston Martin pueden ser, digamos, pueden apartarnos de la tendencia general. Hemos visto el profit warning de BMW, hemos visto unas cifras algo peores también de Mercedes, no obstante Renault sí es cierto que ha subido guías y lo ha hecho mejor, pero hemos visto los recortes de precios de Tesla. Es decir, el sector está empezando a tener lo que nosotros llamamos esas pequeñas crisis de consumo, ¿no? Es decir, el consumo debe verse afectado por lo que hemos comentado antes, restricciones crediticias y subidas de los niveles de precios de la deuda. Entonces, esto afecta al consumo y retailers, autos, esos sectores más ligados al consumo, tienen que empezar a darse la vuelta porque hemos tenido un performance el primer semestre extraordinario. Es decir, dicho de otra forma, que
pues que tenemos que ver el cambio de coche pues de otra forma, ¿no? Y muchos inversores, o mejor dicho, en este caso consumidores, pues dirán que, bueno, que van a estirar un poco el coche, no van a cambiar el coche porque las cosas se pueden poner un poquito más complicadas desde el punto de vista del empleo, de la hipoteca más cara, etcétera. Entonces, para nosotros, en Divacom San Fabio hemos tomado una posición ya bastante más prudente en el sector, manteniendo solo posiciones en Stellantis y en menor medida en Renault, y siendo un poquito más comedidos. Y en la parte de lujo es verdad que puede ser más resistente, pero los niveles de valoración han sido bastante elevados porque esto se ha cotizado, ¿no? Es decir, que han tenido un comportamiento algo mejor que lo esperado. Y Volkswagen incluso también decepcionó con sus resultados, ¿no? Es decir, Toyota ha estado ahí, es decir, yo creo que hay que tomarse en serio que el ciclo respecto al consumo, retailers, incluso el sector lujo, que también hemos visto la excepción de Louis Vuitton, aunque bueno, hemos tenido la cara y la cruz, ¿no? También hemos tenido Hermès publicando buenas cifras, ¿no? Pero todo lo que está oliendo a consumo, empezamos a tener una toma de beneficios quizá un poquito más inquietante. Y en el caso de Ferrari, bueno, pues los amantes del caballito rampante tienen que estar contentos, porque los resultados han sido buenos. Bueno, de momento parece que sigue funcionando ese caballo. Pablo García, director de Divacom San Fabio, como siempre un placer. Muchísimas gracias. Igualmente, un saludo. Bueno, de momento 17.